que nadie sepa. Hola, muy buenas tardes a todos los miembros de nuestra comunidad virtual de aprendizaje CIGE, que ya, bueno, me imagino que se están dando un descanso entre partido y partido del Mundial para poder compartir este espacio de enriquecimiento académico. Y es que siempre nos complace abrir debates y reflexiones sobre los temas que nos involucran directamente y nos ayudan a mejorar nuestras buenas prácticas como docentes, como profesionales, como investigadores. Y qué mejor manera tenemos de hacerlo hoy que trabajando en un tema
cotidiano en nuestro quehacer, y que es la redacción de textos, artículos, reportes, informes, que deben tener un rigor académico adecuado, ¿verdad? Para que nosotros podamos mostrar evidencia de nuestras buenas prácticas. Son escritos donde pasamos a describir una historia normal y corriente, un dato, a redactar con cierto rigor académico, con un estilo de expresión que define el sentido de la disciplina sobre lo que se está escribiendo, comentando, evaluando, analizando, a partir de un contexto histórico determinado y de un sistema de creencias o paradigmas vigentes que nos permiten explicar, demostrar, probar, argumentar, pero con un lenguaje académico y una metodología específica con normas internacionales para, por ejemplo, hacer las referencias, citas a autores que estamos mencionando, lo cual nos exige la adopción de un conjunto de reglas formales y temáticas muy precisas. Y precisamente para conversarnos sobre estos aspectos nos acompaña hoy nuestra muy querida tutora Cristina Velázquez, que es especialista en el área, que además está en este momento como candidata doctoral, o sea, está en plena investigación en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, trabajando en la línea de investigación, innovación y tecnología. Ella tiene un máster en formación y perfeccionamiento del profesorado de la Universidad de Salamanca, justo en la especialidad de lengua española y literatura, donde actualmente se sigue desempeñando brillantemente como tutora. Ella tiene además 2 licenciaturas: Ciencia de la Educación, que la obtuvo en la Universidad de Indoamérica, y la de Administración Pública en la Universidad Central del Ecuador. Pero es que además de estos estudios formales de Cristina, ella ha participado y participa en innumerables eventos académicos, como conferencias virtuales sobre publicaciones académicas y científicas en la Universidad Central del Ecuador, y todos estos seminarios web de nuestra comunidad virtual, ella unas veces como ponente, otras veces como participante, incluyendo todo su proceso formativo y de actualización profesional en el área de manejo de entornos masivos virtuales, tanto con nosotros como con la Universidad Central, con la Universidad de Indoamérica, con Mineduc, con la Universidad Internacional SEC. Es decir, ella no para. Actualmente, además de trabajar como parte de nuestro equipo SIGUE, es docente en el área de lengua y literatura en una unidad educativa, y es docente a tiempo parcial en la carrera de educación básica de modalidad en línea en la Universidad Central del Ecuador. Así que ya ven, está permanentemente vinculada a nuestro tema de hoy, por lo que va a resultar muy interesante y productiva su intervención para mejorar nuestras buenas prácticas en la escritura académica. Adelante, Cristina, te paso la palabra y las dejo con la moderación de nuestra coordinadora académica que nos acompaña siempre, Paoli Rojas. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, querida doctora Marta, por esa presentación. Me honra con todas las palabras del trabajo que hemos realizado durante todo el trayecto laboral desde los 18 años aproximadamente. Entonces, realmente estoy contenta de participar con esta comunidad virtual de aprendizaje de SIGUE, porque como siempre digo, es estar en casa. Y cuando uno está en casa, está en familia y está con las personas que vienen acá a conversar, a reflexionar sobre temas de interés, porque todos quienes hacemos SIGUE buscamos eso, ¿no? Buscamos el crecimiento académico, y a través de este crecimiento académico el mejoramiento en las actividades productivas, económicas de nuestro país, de nuestra región como Latinoamérica, y ¿por qué no?, del mundo, ¿no es cierto? Latinoamérica y el Caribe, porque por ahí veo mensajitos de gente de la hermosa República Dominicana, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir también algunos proyectos académicos, así que esto no solo es para el Ecuador, sino para el mundo entero. Así que precisamente en este contexto en el que la doctora Marta describía de la trayectoria profesional que desempeño, es que empiezo a notar ciertos patrones en la escritura académica de estudiantes
universitarios de pregrado, de maestrantes y también de candidatos doctorales que buscan un mejoramiento en sus procesos. Entonces, importante esto que vamos a compartir el día de hoy, acoplarlo a nuestra autoevaluación, en qué estadio de la redacción académica yo me encuentro situado en este momento para desde ahí mejorar hacia adelante, ¿sí? Entonces voy a permitirme compartir unas diapositivas que he preparado para ustedes como hoja de ruta de la jornada de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos a esta su casa y vamos a empezar con esta frase. Escribir es una acción que se aprende escribiendo. Cuando María Montessori escribió esto, seguramente pensó en la importancia de llevar a la práctica todo lo que sucede en nuestro cerebro cuando lo trasladamos, bueno, en inicio a un papel y luego a un dispositivo electrónico con un procesador de texto. Escribir va más allá de simplemente colocar un código alfabético para lograr poner palabras, poner oraciones sencillas. Escribir es plasmar, ¿sí? Es representar nuestras ideas y nuestros pensamientos en precisamente estos soportes textuales. Pero, ¿cómo se logra aprender a escribir bien en un nivel evolutivo más allá de lo que simplemente nos enseñan en la escuela básica o en el bachillerato? ¿Cómo se logra? Entonces, este proceso de escribir se logra con una mejor práctica haciéndolo todos los días. Entonces, si es que yo, por ejemplo, quiero ser bueno en un deporte, ¿qué hago? Entreno todos los días, ¿no es cierto? No basta con simplemente ver el deporte de lejos y luego tratar de ir a ser el campeón mundial de las Olimpiadas, ¿no? ¿Qué necesito? Entrenar todos los días. Cuando yo voy a escribir y voy a hacerlo de una manera académica y profesional, es importante también este entrenamiento cognitivo, en el cual yo debo escribir todos los días y debo revisar mis textos. Ya vamos a ver más adelante los procesos que se deben llevar a cabo para esto, pero es importante entender que no se aprende a escribir de la noche a la mañana, sino con la práctica constante. Entonces, con esa premisa de inicio, vamos a ver la agenda que tenemos preparada para estos minutos de hoy, ¿sí? Vamos a hablar sobre los textos académicos, sobre qué son, cuáles son estos tipos de textos académicos, por qué se llaman textos académicos, qué los diferencia del resto de textos que nosotros nos encontramos al salir de casa, en un spot publicitario, en los banners de los buses. Entonces siempre encontramos textos, ¿no es cierto? Pero ¿qué diferencia el texto académico de todos los otros textos? Vamos a ver la estructura de estos textos académicos relacionados a la investigación, porque aquí vamos a hacer una puntualización en que el docente, por naturaleza, tiene dos características. Una es autodidacta y otra es investigador. Porque aunque lo deseemos o no, nosotros en nuestras aulas de clase de cualquiera de los niveles educativos tenemos un laboratorio en el cual surgen muchísimos problemas de investigación y nosotros en el ejercicio docente los resolvemos cada día. Entonces somos unos expertos en docencia y que si nosotros plasmáramos todo lo que hacemos en el día a día, escribiríamos artículos académicos para compartirlo a la comunidad educativa, un artículo cada semana. Porque ¿quién de aquí que ejerce la docencia? A ver, y ahí me van a poner los deditos pulgares. ¿Quién de aquí que ejerce la docencia no ha revisado, no se le ha presentado en el aula un caso con padres de familia, un caso con estudiantes con vulnerabilidad, un caso con estudiantes con necesidades educativas especiales? Quien que esté estudiando o da clases en una universidad no ha visto la necesidad de mejorar ciertos procesos. Quien que está estudiando un doctorado no ha visto en sus propios compañeros una necesidad de mejorar procesos cognitivos de atención, de síntesis. Entonces, el docente tiene esta capacidad de primero ser autodidacta para empaparse por sí solo de mucha información, buscando en internet, buscando literatura pertinente a los problemas que aparecen en su cotidianidad. Y también es, como decía,
un investigador nato, ¿sí? También vamos a ver cómo se redactan textos académicos, vamos a hablar un poco de la argumentación y qué tan importante es para que un texto tenga validez, ¿sí? Vamos a hablar sobre el citado y referenciado y sobre la honestidad académica. Al paso de todo esto, vamos a conversar un poco sobre el proceso de escritura y sobre la estructura de estos textos, ¿sí? Entonces, vamos allá. Como pueden ver, es una agenda bastante ambiciosa. Vamos a tratar de que de abordar los temas más prioritarios. Sin embargo, es importante trabajar bajo el contexto que acabamos de venir de un seminario web de algunos con mi compañera Shirley Vallejo, que ella abordó el tema de la investigación académica, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo, docente investigador, he realizado, ya tengo en mi cabeza qué problema voy a investigar, cómo lo voy a hacer, entonces ahora sí que me falta sentarme a escribir, ¿no es cierto? Entonces, para eso es este taller que tiene esta secuencia y es un eslabón con los otros seminarios web que desde Sigue venimos compartiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es escribir? A ver, vamos a ver. ¿Quién me dice en el chat qué es escribir? Vamos a ver cuántas personas están por ahí activas. Yesenia, Janet, Olga, Mildred, Washington, qué gusto verles. Y veo bastantes nombres de estudiantes actuales, de maestrantes, de compañeros del doctorado y también de nuestros egresados. A ver, ¿quién me dice qué es escribir? Ya tengo por aquí en el chat algunas respuestas. Dice redactar de forma amplia. Gracias, Cristian. Ok. ¿Quién más me dice qué es escribir para ustedes? Bueno, mientras van escribiendo, les cuento que escribir es parte de un proceso cognitivo, como les decía al introducir el tema, ¿no? Y esta escritura forma parte de un proceso de formación profesional. Al inicio de la vida académica, no tanto, ¿no? Cuando estamos en un segundo de básica, las maestras nos enseñan el código alfabético, nos enseñan a formar palabras, pero cuando avanzamos y evolucionamos en nuestros niveles cognitivos, nos damos cuenta de que no nos es suficiente el saber escribir las ideas de la cotidianidad y describir vagamente lo que ven nuestros ojos. Nos damos cuenta que necesitamos profundizar más, ¿sí? Y justamente es aquí donde a través de la escritura se ven expuestas algunas habilidades comunicativas que deben desarrollar los profesionales de cualquier área del conocimiento en cuanto a su expresión oral, a su comprensión del entorno, a la comprensión de textos escritos, a la capacidad de sintetizar lo que desea expresar, porque muchas veces, y eso por ejemplo me pasa a mí, ya se van a dar cuenta de que nos emocionamos, ¿no es cierto? Cuando estamos con un tema que nos apasiona y que nos gusta mucho, ¿qué hacemos? Nos emocionamos y si es de manera oral hablamos sobre el tema y ponemos ejemplos y lo relacionamos con la actualidad, y cuando es de forma escrita nos pasa lo mismo. Pero cuando estamos en este nivel evolutivo de la redacción académica, necesitamos organizarnos, necesitamos sintetizar y pensar en un público al que estamos escribiendo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, podemos notar que la redacción académica es importante en varios sectores económicos. ¿A quién no le ha pasado que de repente tiene que hacer una solicitud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o en el lugar donde en su país se generen los impuestos, ¿sí? Y a veces nos pasa que decimos, bueno, ¿y cuál es la estructura de una solicitud? ¿Sí? Y claro, eso está bien si le sucede y esa pregunta le pasa por la cabeza a un estudiante universitario de los primeros semestres, pero ¿cómo a un profesional de cualquier área del conocimiento le puede pasar eso, ¿no es cierto? Si usted tiene que en su trabajo redactar una justificación o si es que su inmediato superior le pide redactar un memo, ¿sabemos cómo hacerlo? A ver, vamos a ponernos una mano en el corazón y sabemos redactar un memo, sabemos redactar un oficio, ¿sí? Entonces, si no es así, ¿qué es lo que hay que hacer? Autodidacta, ¿no es cierto? Entonces, está bien no saberlo todo, pero lo que no está bien es quedarnos con la duda cuando el contexto nos pide que sepamos hacer algo, ¿sí?
Entonces, redactar correctamente incrementa tus oportunidades de trabajo, sobre todo en el área académica, ¿sí? Y también en otras áreas del conocimiento, pero nos vamos a centrar en la academia porque la academia es justamente la producción y difusión de conocimiento. Entonces, como docente investigador, ¿yo qué necesito? Ser capaz de primero investigar, y es lo que vimos con Shirley en estos otros seminarios web, que si no los vieron, los invito a verlo en nuestro repositorio digital de YouTube, pero luego de saber investigar y de organizar la información, necesito saber expresarlo al público, porque ¿de qué me sirve haber llegado a una conclusión académica importante en mi contexto si yo no puedo llegar a la gente que le va a servir ese estudio? ¿Sí? Entonces, ¿para qué hago un estudio si no puedo llegar a mi comunidad? Entonces, la idea de la redacción académica es eso. ¿Y por qué incrementa nuestras oportunidades de trabajo en academia? Principalmente porque necesita la gente, no la gente, el mundo necesita esta difusión de conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es el texto académico ahora sí? El texto académico es una producción escrita, lo que venimos hablando, ¿sí? Que surge en el ámbito de la educación superior. En contadas ocasiones se producen textos académicos con un nivel de publicación en estudiantes de bachillerato. La mayoría de las veces surge en el ámbito de la educación superior, ya sea en educación en niveles de grado o de posgrado, maestrías o doctorado, ¿sí? Entonces, es elaborado por diversos profesionales porque no solamente los docentes realizan investigaciones. Por supuesto, yo estoy poniendo ejemplos contextuales a lo que conozco y a lo que vivo día a día. Pero, por ejemplo, si es que aquí yo tengo un ingeniero civil o tengo un bioquímico, ellos harán investigaciones en sus respectivas áreas del conocimiento, ¿sí? Ellos harán investigación, buscarán una solución al problema o buscarán difundir resultados de determinadas investigaciones. Pero generalmente estas personas que realizan esto se encuentran ya inmersos en un ámbito de educación superior, ¿sí? Entonces estos textos académicos, perdón, sirven para difundir la información que los profesionales obtienen. Ahora, ¿qué caracteriza a un texto académico? Primero, que debe ser claro, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de escribir este texto para que el usuario final lo reciba y diga, a ver, esta persona, perdón, Olga Lidia, que está por aquí, Olga Lidia hizo esta investigación y ella la hizo para esto, ¿sí? Entonces, que además reflejen la utilidad de la redacción académica, porque no podemos escribir por escribir. Necesitamos que ese texto sea útil y que sirva a la comunidad académica del área del conocimiento que sea la investigación para mejorar y avanzar, para que los demás investigadores tomen su investigación como punto de referencia y a partir de ahí avancen, para que no vuelvan a investigar lo mismo que usted ya hizo. Entonces es importante aquí conocer que esta comunidad académica le va a creer, porque usted es un profesional. Entonces ya vamos a ver más adelante, porque entonces si nos va a creer esa comunidad académica, ¿cómo de serios debemos ser, no es cierto? Además es importante la sencillez, porque si Cristina Velázquez, que es profesional en el ámbito de docencia, quiere de repente leer un artículo académico que hable sobre ingeniería civil, sobre el material, ¿sí? Debe ser capaz de comprender, aunque sea de manera superficial, el texto que está leyendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tampoco es que Cristina Velázquez tenga un nivel de comprensión bajo en cuanto a textos escritos, pero sí no usa un lenguaje técnico de ingeniería civil, pero sí debo por lo menos comprender las ideas básicas. Entonces el texto debe ser sencillo para que la mayor cantidad de usuarios comprenda lo que yo hice en mi trabajo y lo que quiero solventar con esto, ¿sí? Entonces, redactar correctamente es imprescindible para difundir información
a nivel académico, porque si no lo hago correctamente, la credibilidad no solo mía como investigador, sino de la institución que está respaldando mis estudios, se ve comprometida. Entonces, por eso es que es una responsabilidad enorme el redactar de manera académica, ¿sí? Ahora, existen diversos tipos de textos, ¿no? Primero, en general, textos literarios y textos no literarios. De textos literarios necesitamos otros 3 meses para conversar, y de textos no literarios igual, pero en uno de las subclasificaciones de los textos no literarios son los tipos de texto académicos, ¿sí? Entonces, en estos textos académicos tenemos varios tipos y muchos de ustedes se habrán topado con estos que tenemos aquí. Aquí vamos a participar en el chat. A ver, ¿quién ha escrito un informe alguna vez? ¿Sí? Si usted ha escrito un informe, usted ha hecho un texto académico, ¿no es cierto? ¿Quién ha escrito un libro? ¿Quién ha escrito una monografía? ¿Quién ha escrito una tesis? Yo creo que la mayoría. ¿Quién ha escrito un ensayo? ¿No es cierto? A ver, vamos a ver. Dice, dice que un ensayo y una tesis ha escrito Sor Blanca. Muy bien, gracias, Sor Blanca. Entonces, normalmente estos textos académicos, algunos de ellos ya los hacemos en educación media y otros en educación superior. Pero en educación superior los más comunes son estas tesis o trabajos de fin de máster o tesis doctorales, ¿no es cierto? Entonces, aquí se pone de manifiesto las dos cosas importantes del docente. Primero, el ser autodidacta para investigar, lo que les menciono cada momento esto del taller de Shirley, es porque viene concatenado, porque yo no puedo sentarme a escribir sin haber hecho una investigación. ¿Qué escribo, no es cierto? Y no puedo hacer una investigación si luego no lo voy a escribir, ¿sí? Son dos partes de dos eslabones que van unidos y que no pueden deslindarse, ¿sí? Muy bien, Alvin dice que ha hecho una tesis, varios ensayos y también ha hecho artículos académicos. Washington dice que produce textos periodísticos y además sé que Washington también le encantan los textos literarios, ¿no es cierto? Bueno, ojalá algún otro momento en otro seminario web podamos hablar de textos literarios, que es otro tema apasionante. Entonces, con los textos académicos y las tesis, nosotros tenemos que seguir una rigurosidad. Marta lo decía al inicio de la presentación, es importante que yo demuestre la rigurosidad académica que tengo como docente investigador a través de este texto, ¿sí? En general, los textos académicos tienen una estructura básica: introducción, cuerpo y cierre. ¿Sí? Que dentro de la introducción hay unas subpartes que me van a indicar cuál es el objetivo, cuál es el problema, cuál es el planteamiento del problema, cuáles son las hipótesis que yo me estoy planteando, cuál es la metodología que voy a utilizar, que me planteo utilizar para mi investigación, cuáles son en qué paradigmas y enfoques investigativos están basadas las ideas iniciales que tengo, ¿sí? Entonces, en esta parte, todos estos subtemas van a constituir la parte de introducción de mi texto académico. También debe tener un cuerpo, que es la parte, y yo creo que estoy comiéndome las diapositivas, aquí está, debe tener un cuerpo que es donde se desarrolla ya el tema. Entonces, si yo planteo hacer una investigación sobre el uso de las tecnologías en las aulas de educación básica, y expresé mis objetivos y expresé mi hipótesis y expresé el planteamiento del problema y el contexto y todo ello en la etapa de introducción. En el cuerpo lo que viene en sí ya es el desarrollo de esa investigación, es decir, ¿qué hice para determinar si se utiliza o no se utiliza? ¿Dónde hice la revisión de la literatura pertinente y si esta literatura me avalaba para que yo haga la subsecuente investigación, ¿sí? Los datos que recopilé durante mi investigación. Entonces, en el cuerpo viene todo lo del tema que yo estoy desarrollando, ¿de acuerdo?
Y en el cierre vienen partes de conclusiones, recomendaciones, sugerencias, en donde se sistematizan los resultados de una manera armónica y con palabras sencillas para que el lector entienda que todo ese desarrollo, que era la parte anterior, está reflejado en los resultados que obtuve y que esos resultados son importantes para la comunidad académica porque, y ahí es lo que yo expreso en mis conclusiones, y que además para mejorar esos resultados, yo sugiero como investigador y como quien ha observado, quien ha investigado, quien ha recopilado datos, sugiero que, y ahí vienen las recomendaciones, ¿sí? Entonces es importante que todo esto debe llevar un proceso organizado, ¿sí? Sí, es verdad, y ustedes, sobre todo por aquí vi personas que han escrito artículos académicos, que los han publicado. Es verdad que a veces nosotros, por estilo propio de escritura, lo cual no es malo, tenemos y organizamos nuestro texto de diferente manera, ¿sí? Es verdad y no es que sea inválido ni que le vaya a vetar la comunidad académica por hacer algo así. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para organizarlo de distinta manera y que no se pierda el objetivo y que el lector final pueda entender el fin del asunto, y si usted lo organiza diferente, usted debe tener mucha experiencia en redacción, ¿sí? Para lograr la comprensión a pesar de que esté empezando por las conclusiones. Por ejemplo, me invento, ¿sí? Entonces, por eso lo recomendable siempre es que realicemos esta estructura en los textos académicos. Entonces, ustedes me dirán, bueno, Cristina, pero al final de cuentas, y esto nos pasa a todos quienes hemos escrito una tesis, un trabajo de fin de máster, al final de cuentas, Cristina, ¿qué mismo pongo? Pongo objetivos, pongo problema, pongo planteamiento del problema, luego pongo introducción, luego pongo antecedentes, luego pongo justificación y se nos aparecen todos esos subtítulos, ¿no es cierto? Que quizá cuando recibimos la asignatura de metodología de la investigación en la universidad, nos aparecen los libros, todos esos subtítulos, hipótesis, etcétera. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Del nivel de profundidad del trabajo y de la estructura y rigurosidad académica del lugar en donde usted está presentando, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a presentar un trabajo de fin de máster en la Universidad de Salamanca, con quien tiene un convenio para los máster, usted va a tener un formato de la estructura del texto académico que requiere la Universidad de Salamanca de acuerdo a su organización, ¿sí? Si usted va a presentar en la Universidad Central del Ecuador o en la Universidad Central de Venezuela o en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana, una tesis, usted va a tener de esa institución la estructura académica que le están solicitando de acuerdo a su rigurosidad académica, ¿sí? Entonces, no quiero que nos estresemos el momento de escribir ¿por dónde empiezo? Por supuesto, también hay otros espacios en los que usted realiza solo o sola un artículo académico para publicar, no avalado ni para presentarle en la universidad ni nada por el estilo. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso por mi cuenta para aportar a la comunidad académica, ¿qué hago? Recordar esta estructura y organizarlo de acuerdo a mi trabajo, a mi tema y a mis necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, eso depende mucho del autor, de la institución, pero hay que manejarlo con pinzas y con sabiduría, ¿sí? Porque si yo quiero contextualizar mi problema, no puedo dejar de poner una parte de planteamiento del problema, ¿no es cierto? Porque si es que no lo hago así, las personas que leen no van a saber ni dónde está ubicado el estudio, ni de qué se trataba, ni para qué, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante recordar siempre esta estructura base, ¿no es cierto? Acá nos dice, por ejemplo, Juan de Jesús, que, que ha escrito muchos textos periodísticos, muy bien, claro, por supuesto que estos textos también mantienen una estructura, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué hacen las partes de un texto académico? ¿Por qué deben organizarse de esa manera? ¿Sí? Cumplen una función. Si en la introducción yo dije todo aquello que iba, es para que el lector tenga un contexto sobre qué se trata.
¿sí? Si en el desarrollo yo necesito explicar el paso a paso de todo lo hecho, es para que de igual manera se comprenda todo mi trabajo y el lector vaya asociándolo con su propio contexto. Si en las conclusiones yo hago un cierre, es para decirle al lector, ok, y después de todo esto, este es el punto final, ¿sí? Entonces aquí facilita la expresión de la información que yo recopilé. ¿De acuerdo? Ahora sí, Cristina, todo está muy bien, pero el rato que yo me voy a poner a escribir, me surgen todos los problemas del mundo. Ya estoy con el Word abierto y luego me surge que ya me voy a levantar para esto otro, y que no encuentro por dónde empezar. ¿A quién le ha pasado eso? A mí sí. Honestamente, a veces cuando yo digo, ya voy a empezar a hacer el trabajo, abro el Word y digo, ay, me ha faltado leer este libro, mejor mañana. ¿Sí? Entonces, cuando nos sucede eso, es porque desconocemos o nos hemos olvidado y no estamos poniendo en práctica el proceso de escritura, ¿sí? Porque la escritura, como todo en la vida, debe tener una organización, ¿no es cierto? Usted en su casa organiza el tiempo que va a utilizar para determinadas actividades, ¿no es cierto? Usted en su trabajo organiza qué va a hacer primero, qué va a hacer después, ¿no es cierto? Si luego tiene una reunión y tiene que armar diapositivas o si tiene que presentar un informe, organiza cómo y cuándo hacerlo. Con la escritura es lo mismo. Necesitamos organizarnos y seguir un proceso. Entonces, el proceso de escritura cuenta con 4 pasos que usted no se puede saltar por nada, ¿sí? Entonces, estamos claros que cuando vamos a escribir un texto académico, debemos tener ya una investigación previa, ¿no? Porque no es que nos vamos a sentar a hacer un texto académico sin nada que escribir. Con esa investigación previa y esos datos y todo lo que yo ya realicé y que usted va a reforzar eso volviendo a ver el video de investigación, con esa investigación previa digo, ok, ahora sí voy a transmitirlo al público, voy a transmitirlo a la comunidad educativa, a la comunidad académica de esta área del conocimiento. Lo primero que usted tiene que hacer es planificar, ¿sí? No puede sentarse a escribir de buenas a primeras su primer texto. No, lo primero es planificar y es decir, a ver, el tema que me propuse es esto, ya anoto el tema a mano o en un procesador de textos. El objetivo es este, y cuando usted redacte todo eso, tiene que ir pensando en su investigación, ¿no? Lo hice en este contexto, mi público objetivo es este, son los padres de familia, son los otros docentes, son mis otros colegas ingenieros civiles, o son los usuarios de la ingeniería civil de los municipios, me estoy inventando temas al azar. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso en esto en mi cerebro, rápidamente ocurre el proceso de adaptación lingüística. Porque si yo voy a escribir para mis otros colegas ingenieros civiles, yo puedo tranquilamente utilizar todo el lenguaje técnico que yo requiera. Pero si voy a escribir para los usuarios finales, tengo que adaptar el lenguaje, porque el usuario final no va a saber qué es un teodolito, qué es un, bueno, no sé, si es que alguien por aquí es ingeniero civil y ya pronuncié mal teodolito, me disculpo, ¿ok? Entonces, en planificación, usted tiene que anotar ideas principales. Estrategias para la fase de planificación. Lluvias de ideas, organizadores gráficos, poner frases seguidas, no necesariamente ya organizadas por párrafos, aunque nos salgan oraciones sin pies ni cabeza, porque es el momento en que mi cabeza está diciendo, a ver, vamos a anotar todo esto en nuestro texto final, pero ojo, este no es nuestro texto final, es la primera fase y esto no lo va a ver nadie. Esta planificación es para usted, ¿sí? De pronto, si es que usted está escribiendo con algún compañero, puede ayudarse y decirle, ok, estas son mis ideas para la planificación, ¿qué más me aportas? ¿Sí? Si es que a veces hacemos investigaciones con compañeros de nuestro equipo, ¿sí? Luego viene la fase de redacción. Entonces, cuando yo tengo ya todas mis ideas principales, ahora sí vamos a escribir. Pero ¿cómo vamos a escribir en esta fase? No es que aquí ya voy a escribir con toda la rigurosidad lingüística, porque hay que tener claro que cuando nosotros tenemos este proceso de redacción y tenemos las ideas a flor de piel,
nos falta velocidad en las manos para escribir. Entonces las ideas fluyen y fluyen y fluyen y usted tiene que escribir y escribir y escribir y escribir y escribir todo lo que se le venga a la mente, por supuesto, de su investigación. Entonces, no es que va a regresar a revisar el párrafo una vez que lo escribió, porque sus ideas van a seguir fluyendo y si usted le dice a la idea, espérate idea, voy a regresar a leer y luego te hago caso, la idea se va. Entonces usted en esta etapa escribe todas las ideas que tenga, ¿sí? Y bueno, se tiene que poner plazos, ¿no? Si va a escribir una hoja, 2 hojas, 3 hojas o hasta este apartado, lo escribe, ¿sí? Y luego de eso viene la tercera etapa y es donde muchas veces nos quedamos, ¿sí? Donde empezamos por esta etapa, sin haber hecho los 2 pasos anteriores y se nos vuelve cuesta arriba porque vamos una línea y borramos y corregimos. Vamos 2 líneas y borramos y corregimos. Y entonces no avanzamos, ¿sí? Pero si ya tenemos esta primera etapa de redacción y voy a la tercera etapa de revisión, aquí sí voy a leer y esta es la parte más difícil y la parte en la que le pongo toda la rigurosidad académica a mi texto. Porque primero tengo que revisar que las oraciones estén correctamente estructuradas como en español se estructuran. Sujeto, verbo, complemento. Que yo puedo usar sustitutivos pronominales para el sujeto, que puedo usar oraciones yuxtapuestas para mejorar y darle realce a mi texto, sí, pero siempre hay que cuidar esta estructura básica, ¿sí? Que mi texto no tenga un exceso de adjetivos, porque yo adjetivo mucho cuando se me están acabando las palabras y no tengo argumentos, ¿sí? Tercero, y muy importante porque este tercer paso es el que hace que un texto sea académico y pueda ser reconocido, los argumentos de cada cosa que usted diga. Entonces, claro, en la fase de redacción escribí todo lo que yo quise, todo lo que se me ocurrió. Ahora sí, voy a la revisión y digo, bueno, yo dije que el sol es amarillo, pero yo dije porque yo lo veo, porque yo hice una investigación, pero mi palabra en ese momento no es suficiente, porque yo no tengo eh, el aval, no he hecho un experimento con el sol para ver que es amarillo, pero sí hay otras personas que han hecho el experimento. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo al azar. Y esta persona experimentó y dice que no es cierto, que no es amarillo. ¿Sí? Entonces, leo otro artículo y otra persona dice que sí es cierto. Y leo otro y dice que no es cierto. Entonces, ¿qué parte es esta? La de revisión de literatura que hice en la parte de investigación. Entonces, es importante que en esa parte previa a la redacción yo guarde la literatura, y esto lo mencionó Shirley, haga una carpeta con todos los textos académicos que yo voy a usar para luego mi trabajo porque necesito argumentar. Según el doctor, perdón, Juan, que utilice tu nombre, Juan de Jesús Encarnación, el sol no es amarillo por estas razones, basado en este experimento que él lo puso en su artículo tal. Entonces, Juan, el doctor Juan, que hizo en este texto, en su artículo académico, está siendo citado por mí, ¿sí? En esta frase. Ahora, eso tengo que hacer con todo lo que escribí. Y esa es la parte real y compleja de mi artículo académico, ¿sí? Porque cada premisa que yo esté escribiendo en mi artículo, en mi texto académico, debe estar argumentada. No puede estar ahí porque sí, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a este nivel de cognición y de saber argumentar mis premisas, estoy haciendo texto académico, ¿sí? Luego de que, cuarta parte, la argumentación es la tercera, ¿no? Y cuarta parte, ya temas de ortografía, coherencia, cohesión textual, sustitución pronominal, repetición innecesaria de palabras, signos de puntuación, ¿sí? Que las ideas estén correctamente articuladas unas con otras, que estén articuladas por párrafos y recuerde que cada párrafo debe tener una idea principal, ¿sí? Entonces, todo esto va en la etapa de revisión. ¿Qué pasa cuando estamos empezando apenas? Como les decía, queremos empezar por esta etapa. Escribimos una línea, revisamos, buscamos la cita. Y resulta que luego esa cita
ni esa línea no se pudo concatenar con el resto de mi escrito. Entonces tiene que salir. ¿Qué hice? Perdí tiempo, 20, 30 minutos en hacer esa línea cuando eso no iba. Entonces, ¿dónde soluciono en la etapa anterior? ¿Sí? Por último, viene la parte de publicación. ¿Sí? Y publicación me refiero en cualquier contexto. Si es un colegio, por ejemplo, y el estudiante está haciendo una monografía, la publicación se refiere a presentarle a su profesor, que es el usuario final. Si estoy en una comunidad universitaria y estoy haciendo un trabajo de fin de máster, la publicación se refiere a que llegue al jurado calificador, que es quien me va a revisar. Si estoy haciendo un artículo académico para la comunidad, la publicación se refiere a llegar a una revista indexada, a un arbitraje, que me revisen, que me aprueben o que me hagan correcciones también en este arbitraje y que la pueda publicar a la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, no pensemos que hablando de términos de la organización de la escritura, publicación se refiere simplemente a publicarlo en artículos indexados. Es el trabajo final. Y antes de presentar el trabajo final, por ejemplo, si usted está haciendo una maestría y va a presentar un deber, ¿sí? Antes de presentar el deber, ¿qué usted tiene que hacer? Releer el texto, ¿sí? Releer el texto porque a veces, bueno, no a veces, siempre, el texto debe reposar. Porque cuando yo me despierto al siguiente día y leo todo lo que emocionada revisé en el día anterior en la tercera fase, encuentro cosas que no van, que en realidad yo no hubiera escrito así, pero de esto se debe de pronto al cansancio, de pronto a que ya quería apagar la luz y la computadora y ya lo dejé así. Entonces al siguiente día en esa relectura del texto me doy cuenta de nuevas cosas que debo editar en mi texto. Esto también se puede facilitar con una revisión entre pares, ¿sí? Si yo le digo a mi compañero, por favor lee mi texto y hazme recomendaciones, porque a veces otra perspectiva y una lectura de alguien que no fue quien escribió el texto nos puede dar sugerencias válidas de mejora, ¿sí? Finalmente publica. Ya me refiero a lo que le decía, ¿no? Entregar a su profesor, entregar a su jurado calificador, entregar a su tutor de tesis doctoral o enviarlo a una revista arbitrada para que le hagan las revisiones y correcciones necesarias, ¿sí? Esas son las fases en las que yo realizo todo el proceso de escritura. Pero a la par que voy realizando eso, yo debo tener en mente algo importante, el citado y el referenciado, ¿sí? A mí no se me puede escapar en un texto académico nunca, por nada del mundo, realizar citas de las palabras que no son mías, ¿sí? Y referenciar los textos que yo utilicé para escribir mi trabajo. Porque nosotros cuando vamos a producir algo, nos basamos en algo que ya existe. Nosotros no estamos empezando de cero ningún trabajo, ¿sí? No está usted diciendo, bueno, en los inicios de los tiempos, en las cavernas, bueno, si va a hacer eso y tendría que hacer la investigación histórica de todo eso para escribir desde cero. Pero usted normalmente parte de una revisión de literatura pertinente y eso ya es basarse en algo. Entonces, todos los textos que usted utilice para su trabajo deben ser referenciados. Y todas las palabras de otros autores que usted use para su propio texto deben ser citadas, ¿sí? Entonces, aquí ustedes habrán escuchado varios estilos de citación. Por ejemplo, el estilo APA, ¿sí? Que es el más utilizado a nivel de Latinoamérica. Desconozco un poco en los otros continentes y quizá en el Caribe también desconozco un poco el tema de la citación, pero es el estilo utilizado cuando hacemos trabajos en psicología, en educación, en ciencias sociales. Normalmente utilizaremos quienes estamos relacionados a los artículos de orden educativo, ¿sí? Porque es el estilo que se adapta a esta área del conocimiento. También hay el estilo con la norma ISO 690-2010, que es para educación y que esta puede aplicarse a cualquier disciplina.
el estilo MLA, que se emplea en ciencias sociales, humanidades y lengua y literatura. Usted habrá escuchado también el estilo Vancouver de citación, que se utiliza en biomedicina, en ciencias médicas y deportivas. La guía de estudio de Chicago, que se aplica en historia, humanidades, arte, lengua y literatura y estudios sociales. El estilo Harvard, que se emplea en física y en las ciencias naturales y sociales. Y la guía de estilo CSE, perdón, que se utilizan en las áreas de biología y ciencias de la naturaleza. Ahora, cuando a usted un profesor o una institución le pide, por ejemplo, haga su trabajo y citas y referencias, colóquelas en estilo Vancouver, regreso, ¿no? ¿Qué es lo principal que tiene el docente? Autodidacta. Entonces usted va a decir, bueno, yo nunca he utilizado Vancouver y ahora no puedo hacer mi trabajo. No, sí puede. ¿Qué necesita? Ser autodidacta y revisar. ¿Cómo es el estilo Vancouver? ¿Qué elementos utiliza para citar? Me descargo el manual, busco y ojo, hay maneras muy sencillas de citación que me parece que desde Sigue vamos a buscar un espacio para gestionar la enseñanza y el compartir con ustedes repositorios y gestores de citas y bibliografía. Entonces, son maneras muy sencillas de hacerlo, pero si usted ya está en una situación emergente en este momento en el que está escribiendo una tesis, un trabajo, un artículo y quiere ya buscar, pues ponga en YouTube, apunte para que realice su búsqueda y sea autodidacta, gestores de citas y referencias. Entonces ahí le van a aparecer videos tutoriales de cómo usted puede hacerlo. Pero en Sigue también vamos a buscar la manera de ayudar y compartir esto un poco en algunos espacios, ¿sí? Entonces, importante para el docente investigador nunca olvidarse de citar y referenciar cuando estemos haciendo un texto académico. ¿Por qué? Porque las citas y referencias demuestran nuestra honestidad académica. Y aquí, esta es la parte en la que yo, como profesional, docente, investigador, pongo en alto o denigro el nombre de un docente. El nombre de la profesión docente a nivel general en el mundo, ¿sí? Porque si es que yo, que soy el docente, ejemplo social de todo lo que se debe hacer bien, no hago bien mi trabajo de investigación y hago trampas, ¿qué se espera del resto de profesionales, del resto de gente que no está formada para ser axiológicamente competente, para demostrar sus valores en cada momento del día? Entonces, la integridad académica es algo que el docente o que la persona que se va a dedicar a escribir artículos académicos, tesis, monografías, debe llevar como bandera, ¿sí? Entonces, usted dice, ni por tentación. Aquí encontré esta frase tan bonita, voy a colocarla y no voy a citar ni por tentación. Usted no se puede olvidar de citar, porque cuando hacemos esto es hurtar, es robar la producción textual de otro autor y hacerla pasar como si fuera mía. ¿Qué pasa cuando hago eso? Pongo en duda no solo ese trabajo, sino todas las demás producciones que ha hecho usted a lo largo de su vida, ¿sí? Y más triste todavía, pone en duda el trabajo de toda su institución en la cual usted trabaja. Y más triste todavía, de todo el gremio profesional al que usted representa, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hay distintos tipos de plagio. El primero, y me pasa mucho como profesora de educación, en pregrado y como tutora virtual en maestría, me pasa mucho que me doy cuenta de este tipo de plagio que es el plagio inconsciente, ¿sí? ¿Cuándo ocurre? Y seguramente a todos nos pasó alguna vez en la vida cuando estábamos aprendiendo, que ocurre cuando no sé cómo incluir las ideas de otro en nuestro trabajo. Y si yo no sé cómo hacerlo, o los desconozco, no lo hago. Pero hay una premisa mundial que el desconocimiento de la norma no te exime de la responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces tú no lo hiciste, por supuesto no sabías, pero eso no te hace inocente. Estás tomando palabras de otro autor sin decirle a nadie que son tuyas, no te hace inocente y es plagio. Aunque sea inconsciente, es plagio, ¿sí? Autoplagios, cuando yo reproduzco mis propios textos, ¿sí? O los datos que yo ya publiqué en otro espacio
para ponerlos en un nuevo trabajo, ¿sí? Pasa mucho a veces en los trabajos, en los deberes de fin de máster o de máster, ¿no? Yo ya hice un trabajo en el primer semestre y luego me piden algo similar en el tercer semestre y yo sé que esto ya lo escribí y lo tomo. Puedo tomarlo, por supuesto, pero necesito hacer una cita, aunque sea de mí mismo, porque ese trabajo ya fue publicado por mí. ¿De acuerdo? Luego el plagio de ideas, cuando yo uso reflexiones y argumentaciones de otro autor sin citar y expuesto como nuestro. Es el ejemplo que más se utiliza, ¿no? Yo utilizo las palabras de otro autor, no las cito y mando así como que hubieran sido mis ideas, ¿sí? Eso es plagio de ideas. Plagio de textos literal, cuando yo copié todo el texto. O sea, no me di el trabajo más que de cambiar el nombre y envié. Paráfrasis inadecuadas, cuando copio y modifico frases sin citar la fuente. Tristemente, aquí les cuento una anécdota. Alguna vez tuve una estudiante de grado, de docencia. Entonces, por supuesto, yo luego tuve con ella una sesión de reflexión sobre esto que les estoy compartiendo, porque ella tenía la costumbre de tomar párrafos de textos, cambiar algunas cosas y cambiar las palabras clave por sinónimos. Entonces, por supuesto, un antiplagio no le reconoce, pero el texto pierde coherencia. Entonces, el momento en que el lector ve eso, dice, bueno, aquí no va esta palabra y le cambia la palabra que va y le pasa por un antiplagio, aparece todo el párrafo con sinónimos. Entonces, eso es un plagio, es una paráfrasis inadecuada, es un plagio y hay incluso una mala intención en ello porque me doy el trabajo de buscar los sinónimos de la palabra para que no me descubran. Entonces, es hasta encubierta este tipo de deshonestidad académica. Entonces, es importante aquí que hagamos esta reflexión, ¿no? Y por último, plagio de mosaicos, de pequeñas partes o de una o varias fuentes creando un solo texto. Tomo de aquí, tomo de acá y armo mi propio párrafo. ¿Qué pasa? Paso por el buscador académico y me aparecen los tres textos. Entonces el lector o quien le está revisando dice, ah, esto es plagio de aquí, esto es plagio de acá y esto es plagio de acá. O peor aún, y que se ha pasado en la comunidad académica internacional, justo mis profesores de UCAP, como les mencionaba la doctora Marta, en este momento estoy haciendo un doctorado en educación en la Universidad Católica en Resbello, ellos nos compartían un caso en el cual alguien compartió un texto y el mismo autor de la frase plagiada, del párrafo plagiado, leyó ese artículo académico. Entonces, cuando él lee, dice, pero esto lo escribí yo. Imagínense el impacto cuando estoy leyendo algo que tiene el nombre de otro autor y es algo que yo escribí. Entonces, este autor hizo la denuncia a la comunidad académica respectiva y a este otro profesor que realizó el plagio, le retiraron todos sus artículos y le pusieron una sanción y le vetaron en la institución la cual le avalaba. Entonces, miren la gravedad del asunto y, por supuesto, la credibilidad y el contexto académico que pierdes cuando haces algo así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, traté de un poco, como le decía a Paoli, controlarme la emoción cuando hablo de estos temas. Creo que 6:29 en puntito, pero creo que sí nos podemos quedar unos minutos para escuchar las preguntas que tengan en el chat. Siempre es para mí un honor y un gusto compartir con ustedes estos espacios y estoy a las órdenes para lo que deseen compartir. Muchas gracias, Cristina. Gracias por este recorrido tan didáctico, tan hermoso que nos has hecho por todas las etapas de la escritura y que estoy segura que todos de alguna forma se han sentido identificados. En cualquier momento, como bien lo decías, escribimos todos los días. Escribimos en la pizarra la instrucción para una actividad, escribimos un correo electrónico, escribimos un mensaje de texto, entonces todo se basa en cómo comunicar y a través del texto escrito cómo hacerlo correctamente y sobre todo si estamos en estas etapas en la que sí podemos escribir de todo, pero lo tenemos que hacer de manera correcta y tomando en cuenta estos tips que nos has dado hoy que seguramente son muy útiles y les serán muy útiles a todos en sus distintos contextos, los que están como docentes de aula, pero que quieren hacer también su investigación-acción, los que están estudiando y tienen que hacer artículos,
leía justamente que nos compartían que han escrito ensayos, han escrito tesis, han escrito artículos periodísticos. Otro decía que le encantaría escribir poesía. Es decir, manifestarse desde los distintos escenarios a través del texto escrito, y eso es fundamental, y estoy seguro que este webinar pues les fue de mucha utilidad, y ya saben que lo pueden revisar tantas veces quieran. Así que bueno, estamos sobre la hora, como dice Cristina, pero siempre nos gusta escucharlos. No sé si por el chat he ido leyendo sus comentarios, los aportes que han hecho. Iban también diciendo esto de la ética, este último punto tan importante para todos y sobre todo para la comunidad docente, los profesionales. Pero bueno, vamos a abrir un espacio de unos minutitos, podemos habilitar el micrófono, si desean dejar las preguntas por el chat también pudiera ser, en el caso de que no tengamos tiempo de responder, luego junto a Cristina haremos un escrito a propósito de la temática, donde la podemos compartir con todos los asistentes. Así que por aquí tengo a Mildred, que desea participar. Mildred, te voy a habilitar para ver si puedes habilitar el micrófono. Creo que ahí. Buenas noches. ¿Sí? Soy docente del nivel inicial acá en República Dominicana. Es un privilegio y un honor estar aquí presente con ustedes, ya que a través de ustedes, Pauli Rojas y su esposo, recuerdo que estuve llevando un curso también aquí en República Dominicana, nos facilitaron y fue excelente. Gracias por darnos esta oportunidad. Fue un webinar muy interesante. Yo estoy cursando una maestría en inicial también, y eso es a cada rato ensayo, 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 y habla mucho acerca de lo que es el plagio, que debemos de cuidar ese plagio, debemos de tener integridad académica. Fue muy apunte, fue muy bueno este encuentro. Estoy con Cristina Velázquez, con la expositora, de que se debe de habilitar un webinar para dar eso de las normas APA, de dónde debe de ir, qué debe de llevar. Estoy muy a favor de eso. Así que planifiquen eso y estaremos atentos. Gracias. Muchas gracias, Mildred, por tus palabras y por ser miembro de nuestra comunidad. Sí que es cierto que estuvimos hace algún tiempo en un proyecto muy hermoso con docentes de República Dominicana, quienes están aquí en estas sesiones porque se han quedado con nosotros en nuestra comunidad. Y aprovecho esto que nos indicas para invitarlos a que sigan participando. Venimos en el 2023 con nuevos proyectos en nuestra comunidad. Vamos a empezar una nueva campaña a propósito de este webinar que Cristina nos ha facilitado, más vinculados hacia la escritura, dándoles tips, dándoles recomendaciones, uso de todos estos gestores bibliográficos. Vamos a abrir talleres también, así que en 2023 pues venimos con una programación que ya les hacemos conocer. Y bueno, tenemos también por aquí a Juan, que siempre es nuestro participante activo también de todos nuestros eventos, así que Juan, te habilito el micrófono, a ver si ahí ya puedes hacer tu participación o la pregunta que le quieras hacer a Cristina. Gracias. Gracias al equipo. Paoli, como siempre, activa, mi amiga ya de más de año y medio, más o menos, o dos, desde que participamos un grupo de docentes dominicanos en un diplomado sobre herramientas digitales para el aula. Primeramente, reconocer el papel brillante y estelar que juega sigue en la enseñanza continua permanente
que tanta falta nos hace en este momento por el desencaje, como digo yo, que tiene la educación a nivel mundial. Cuando la expositora Cristina Velázquez, la maestra, perdón, Cristina Velázquez, hablaba de valores de la axiología, que hizo referencia a la axiología. Yo puse un comentario porque la axiología tiene que ver con la escala de valores de los seres humanos, seamos profesionales o no. Y eso nos llevará a lo que es la teleología también, que son los fines a los cuales perseguimos llegar. Agradezco de manera oceánica, planetaria y magistral esta brillante exposición de la maestra Cristina Velázquez. Así que es por permitirnos construir conocimiento cada día. A Paoli por mantenernos al tanto con los enlaces y con las invitaciones. Y decirle a Paoli que hoy participó la esposa mía también en este seminario. Ella se llama Clarissa Paredes Jeffer. Va a aparecer, yo le dije que pusiera su nombre en el chat, ya lo puso. Y vamos a continuar ahí como pareja para capacitarnos cada día más. Agradecer también a los compañeros que están participando en este brillante webinar que es ya parte de nuestra formación continua, como dije. Y preguntarle a Pauli si va a haber webinar en diciembre o si ya cesaremos hasta enero. Y que preparen otro diplomado que lo vamos a hacer también. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan, por tu participación y por tus palabras. Contentos de que el fruto del trabajo de todos estos años, ya son más de 2 años con esta comunidad, nació en pandemia, nació en esa necesidad que todos sentíamos de compartir conocimiento con toda la comunidad, y así la hemos mantenido y ha crecido durante todo este periodo. Como pudieron ver en el video inicial, ya no solamente hacemos seminarios, ya tenemos un conjunto de escenarios donde podemos compartir conocimiento. Así que me agrada muchísimo que este seminario de Cristina les haya encantado. Cristina seguro también está leyendo los comentarios del chat. Sé que todos pues están muy contentos por la información recibida, y en efecto por allí nos han puesto qué otros temas relacionados con esta línea les gustaría también que nosotros pudiéramos darles, y bueno, los tomamos en cuenta porque finalmente están dirigidos para ustedes, para los que participan activamente y según las necesidades, porque para eso estamos, para compartir. Y solo por responderte, Juan, vamos a cerrar diciembre, claro que sí, con un evento. Sabemos que por las actividades decembrinas, pues ya vamos a estar con la mente más hacia la familia, hacia el compartir navideño. Sin embargo, vamos a cerrar esta ronda de seminarios anuales el próximo 2 de diciembre. Ya les vamos a hacer llegar la invitación. Tenemos un evento académico sobre educación híbrida. Cuáles son los retos y las oportunidades que nos brinda la educación híbrida, y lo va a desarrollar un universitólogo que luego ustedes van a revisar toda la trayectoria que tiene el doctor Claudio Rama desde Uruguay, que nos va a estar acompañando acá en Ecuador, y va a ser un evento que vamos a transmitir por YouTube, y también les va a llegar la invitación para que se puedan inscribir y para que puedan participar de este evento de manera virtual. Así que vamos a cerrar el año 2022 con broche de oro, diríamos por acá también. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, pues nos vamos despidiendo. Cristina, no sé si quisieras decir algunas palabras finales. Bueno, sí, agradecerles muchísimo la atención, la interacción, invitarles a que
sigan asistiendo a estos webinarios porque siempre el compartir entre nosotros hace que la profesión docente, la enseñanza y cualquier área del conocimiento surja y crezca. Entonces, si alguno de ustedes también es experto en algún tema y desea compartirlo con la comunidad, nuestras puertas están abiertas. Y si quiero pedirles un favor, ¿qué tal si encendemos todas las cámaras para tomar una foto de todos quienes hemos asistido el día de hoy al seminario? A ver, vamos a ver quién prende las cámaras. Por ahí le veo a Joana, que es una madre de familia también y que está estudiando docencia. Muy bien, también le veo a Washington. Vamos a hacer una captura de pantalla de este seminario web como recuerdo y para verles a todos presentes en el siguiente también. Y ojo, este tema con todo lo que hemos compartido hoy no es solo eso, ¿no? Me controlé bastante, como digo por aquí en casa, solo Dios y Pauli saben cómo me controlé para no hablar 2 horas sobre el tema. Se necesita mucho tiempo, un taller largo sería para ir explicando cosa a cosa más detenidamente y sobre todo practicando, porque como era la frase inicial, escribir es algo que se aprende escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, hacerlo. Vamos a tomar la captura, Pau. Ya tenemos por ahí las cámaras prendidas de quienes se animaron. Qué gusto verle a Washington. Qué gusto verle a Joyce. Qué gusto verle a Yesenia. No le veo todavía. Muy bien. Vamos a poner 1, 2. Pau, ¿la haces tú? ¿Sí? Sí. Por ahí. 1, 2, 3. Muy bien. Listo. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Pues conmigo estoy a las órdenes, como siempre. Ustedes tienen el contacto de Sigue. Estamos con las puertas abiertas. Un abrazo a todos. Bien, muchas gracias Cristina, gracias a todos por la presencia en este seminario. Los esperamos en el del 2 de diciembre para cerrar el año como se debe. Y bueno, en toda la programación que vamos a brindarles en el año 2023. Y como bien lo decía Cristina, y ya para cerrar, para despedirnos, esta comunidad es un espacio para todos. Hemos abierto un espacio de un blog, como lo veían en el video. ¿Qué tal si a partir de aquí nos animamos a escribir algo sobre la experiencia, a escribir algo que pasó en el aula y cómo se solucionó? Sería hermoso recibir de parte de ustedes algún escrito para que sea publicado en el blog. Así que esa es la invitación que hacemos a partir de este webinar, poner en práctica estas ideas iniciales y empezar por escribir. Así sea un texto cortito, nosotros, nuestra comunidad está abierta para revisarlo, para ofrecer sugerencias y para publicarlo, para que llegue a ese punto final que nos indicaba Cristina, que finalmente es publicarlo, y tenemos un espacio para eso y para ustedes. Así que esa es mi invitación final para que se animen a hacerlo y nos contacten. Ustedes ya tienen nuestros correos, tienen nuestros números, así que espero poder integrar en el año 2023 algún artículo escrito por ustedes. Nos despedimos, muchas gracias, que tengan una bonita noche y los esperamos en el próximo evento. Hasta luego.